La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Confiamos en el Señor que la carta de Filipenses que estamos estudiando pueda transformar mucho nuestras vidas. Nosotros estamos estudiando la carta de Filipenses que fue escrita por el apóstol Pablo, y es una carta que él la escribió en Roma mientras estaba preso. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Roma, hermanos? Preso. Sin embargo, a pesar de que él estaba preso, es una carta que abunda la palabra gozo. Gozo. Y es que ahí Pablo nos quiere dar un mensaje cuando nosotros estamos pasando circunstancias difíciles. Quiero invitarles al capítulo 1, versículo 22 al 26. Ahí vamos a estar compartiendo hoy. A Dios le ha placido enviar una tormenta gratis. Dios puede enviar tormentas, puede permitir todo, ¿verdad? Él tiene propósitos grandes. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Dice Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Inclinemos el rostro, por favor. Padre, te pido la gracia para poder predicar. Gracias por esta lluvia, y que así como esa lluvia está cayendo y regando la tierra, así tu palabra, Señor, riegue en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo dice dos cosas en este versículo 1. Y en los otros versículos. Pablo dice vivir en la carne y estar con Cristo. ¿Cuáles son las dos cosas que dice Pablo, hermanos? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice mas si el vivir en la carne? ¿A qué se refiere él?
se refiere a la vida física. Pablo está preso en Roma y él dice: si me matan estos soldados aquí en Roma, bueno, me voy con Cristo, estoy con Cristo. Pero si quedo en la carne, ni modo. Entonces Pablo, ¿a qué le llama que vivir en la carne Pablo? A Pablo le llama estar en la carne, se refiere a la vida física, la vida en este mundo del apóstol. Cuando Pablo dice quedar en la carne, se refiere a estar, a quedar, a no ser muerto, pues, a quedar en la carne viviendo para el beneficio de los hermanos. Ahora, ¿cuál era el beneficio de Pablo al no irse con el Señor? ¿Cuál era el beneficio que Pablo ofrecía a los hermanos al no irse con el Señor? Por ejemplo, vaya, digamos en mi caso, si ahorita yo me muero, y eso espero por la gracia de Dios, si ahorita yo me muero, me voy con Cristo. ¿Con quién me voy yo, hermano? Con Cristo. Entonces ya no les voy a hacer de beneficio a ustedes. Pero si quedo en la carne, ¿creen ustedes que les seguiré siendo de algún beneficio yo, hermano? Poquito, dice. No, dice una hermana. Es broma. Entonces, en algo yo les voy a hacer de beneficio. Entonces, así está Pablo hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era el beneficio que Pablo les iba a ofrecer a los hermanos mientras estaba en esta carne? Para Pablo, como ya estudiamos, su vivir era Cristo. ¿Cuál era el vivir de Pablo, hermanos? Pablo, su vivir era vivir despierto al gran propósito de Dios. Pablo no vivía absorbido por las cosas de este mundo, por las cosas personales de él. Pablo era un hombre de un solo propósito. Pablo era un hombre de un solo propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo, hermanos? Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo, hermanos? ¿Cuántos propósitos tenía Pablo en la vida, hermanos? Uno. ¿Cuál era el propósito de Pablo, hermanos? Cristo. Edificar la iglesia con Cristo y ganar a los perdidos para Cristo. Pablo anhelaba ver una iglesia llena de Cristo. Una iglesia parecida a Cristo era el anhelo de Pablo. Una iglesia santa. Y también Pablo anhelaba ganar muchos perdidos para Cristo. Pablo, cuando veía a los perdidos, ¿qué anhelaba Pablo, hermano? Ganárselos. ¿Para quién? Para Cristo. Pablo era como un agricultor. Mientras Pablo estaba en esta tierra, él era como un agricultor. ¿Qué hace un agricultor? Ayuda a las plantas que crezcan saludables, y donde no hay plantas, siembra esa semilla para que nazcan otras plantas. Así que por eso Pablo dice: si quedo en la carne, yo les voy a hacer de mucho beneficio a ustedes. ¿Se entendió, hermano, la bendición? ¿Por qué Pablo iba a ser de bendición si quedaba? ¿Se entendió eso, hermanos? Ahora bien, pero Pablo decía, pero estar con Cristo es mucho mejor. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice estar con Cristo? Pablo dice: cuando yo muero, mi cuerpo va a la tumba, pero mi alma
Mi alma va a la presencia ¿de dónde, hermanos? Del Señor. Mire qué tormenta va. Qué bueno es el Señor, hermano. Estar con Cristo se refiere a la muerte de Pablo. Su cuerpo iría a la tumba, pero su alma iría a estar con Cristo. ¿A dónde iría el alma de Pablo? Les hago una pregunta, porque alguien se la va a hacer. ¿El alma de Pablo iba a estar dormida o iba a estar despierta con Cristo? Despierta. Aunque la Biblia a veces dice y los que duermen, pero no se refiere a que el alma está inconsciente, el sueño del alma, no. El alma, cuando la persona muere, va a estar ¿con quién, hermanos? Con Cristo. Pablo deseaba estar con Cristo, lo cual significa un estado de comunión plena, ininterrumpida con Cristo, después de la muerte. Una comunión consciente, íntima, sin obstáculos. También se le llama el lugar intermedio entre la muerte y la resurrección. En ese lugar donde Pablo iba a estar con Cristo, Pablo estaría consciente de Cristo. ¿Cómo estaría Pablo, hermanos? Y de lo mejor que es allá que acá. Y no estaría dormido ni muerto, ya que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Solo imaginémonos el hecho de estar con la persona más amable del universo. Solo imaginémonos, hermanos. Estar con Cristo, dice Pablo, es mucho mejor. Solo imaginémonos, hermanos, estar con Cristo es estar en la compañía de muchos, pero muchos ángeles. Estar con Cristo, hermanos, es estar en el mejor clima del mundo. Estar con Cristo, hermanos, es realmente, Pablo dice, es mucho mejor que estar aquí. Amén, hermanos. Y nosotros, hermanos, en nuestras luchas tenemos que estar conscientes que si quedamos en esta tierra algunos años, bueno, tenemos a Cristo. Pero si partimos es mucho mejor, porque vamos a tener una comunión plena. ¿Cómo va a ser nuestra comunión, hermanos? Ininterrumpida. Yo y usted podemos tener comunión con Cristo hoy, podemos orar, podemos relacionarnos con Cristo, pero hay interrupciones. Se me olvidó pagar tal cosa, mire, se me olvidó decirle a Jolán, y hay este problema. Entonces hay interrupciones por causa de que estamos aquí, pero habrá un día que no será así. ¿Y a dónde queda ese lugar, hermano? Bueno, hay un lugar que Dios tiene, no aquí abajo, sino arriba en los cielos, llamado paraíso, y es el lugar donde Dios mora, donde Cristo mora. Es un lugar de espera, es un lugar de una gran felicidad inicial. Ahí es estar donde van las almas de los cristianos. ¿Qué otro beneficio era para Pablo, para la iglesia, que Pablo no partiera con Cristo? Porque estoy desglosando el verso, hermanos. ¿Qué otro beneficio había de que Pablo no partiera? Fíjese que Pablo le dice en el versículo 25: para vuestro provecho. Yo me quedo, le dice Pablo, para vuestro provecho. Mire lo que dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Qué dice?
para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a explicar eso. Lo que Pablo muestra es que el aumento de la fe, oiga bien, lo que Pablo muestra en este versículo es que el aumento de la fe resulta en el aumento de su gozo. Es decir, cuando nuestra fe es pequeña, ¿cómo es el gozo, hermanos? Pequeño. Vuelvo a repetir. Hermanos, cuando en nuestra vida cristiana nuestra fe o confianza es pequeña y yo estoy en una tribulación, ¿me gozo en la tribulación? No. ¿Cómo es cuando mi fe es pequeña, hermanos? Mi gozo es pequeño. Yo solo ando quejándome. Y hasta le echo la culpa a Dios, por Dios, dice. Porque mi fe es, ay, diablo, y expresiones. Pero cuando la fe es fuerte, es firme, entonces, ¿cómo es el gozo, hermanos? Grande. Entonces, una de las peticiones que debemos de pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe para que mi gozo sea firme, sea en todo tiempo, en abundancia o en escasez. Entonces, ese versículo es lo que trata ahí, hermanos. Lo que Pablo muestra es que el aumento de la fe resulta en aumento de su gozo. Porque al igual que Pablo, hay personas tan llenas de sufrimiento, pero tan llenas de gozo. Hay personas, hermanos, están tan llenas de sufrimiento, incluso son paralíticas, pero están tan llenas de ¿qué, hermano? De gozo, ¿verdad? No pierden ese gozo, y es porque su fe está fortalecida. Amén, hermanos. Y alabamos al Señor cuando vamos a ver a un hermano al hospital y verdad, y le decimos: ¿cómo está, hermano? Ay, yo estoy gozándome aquí. Y aunque tengo dolores, vamos a ver a un hermano a un lugar difícil, en una situación difícil, y entonces ese hermano, en vez de nosotros consolarlo, esa persona nos sale, ¿qué, hermanos? Consolando a nosotros. Dice Johnny, ella quedó cuadraplégica, así se dice, a los 17 años. Tuvo un golpe en la médula. Ella no se puede cepillar. Ella, bueno, con eso les digo todo, no se puede peinar. Ella pasa ahí. Hay veces que solo para levantarse y de la cama, eso es un dolor terrible. Y ese ha sido su peor día, dice Johnny. Y Johnny tiene la conciencia que Cristo vive en ella. Y entonces, antes de que la va a peinar y le va a cepillar sus dientes, antes de eso, ella le dice: Señor, si la que me va a cepillar ve mi sonrisa de dolor, ¿qué testimonio va a ser para tu nombre? Señor, yo no tengo sonrisa para darla, pero dame tu sonrisa, Señor, para cuando entre esta persona, vea no mi sonrisa, sino la tuya. Y Nancy Lee DeMoss dice: cuando yo estoy pasando algún sufrimiento y estoy afligida, ¿sabes cómo hago para fortalecerme, Johnny? Le dice: me acuerdo de ti. Es tremendo, hermanos, es tremendo. ¿Saben? El apóstol Pablo era un hombre de fe. Y él dijo en Colosenses 1:24, veámoslo por favor.
se fue la tormenta, hermanos. Fíjese lo que dice Pablo en Colosenses 1:24. ¿Tiene usted algún padecimiento en estos días? Pablo dice, ahora, ¿qué dice, hermano? Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que en la cárcel, en vez de andar libre en la cárcel, usted andaba esposado con un soldado pretoriano de mal carácter? Y para ir al servicio, ¿cómo tenía que hacer usted? Ir con él. Para ir a comer tenía que ir con él. Era para murmurar, hermanos. ¿Y qué dice Pablo, hermanos? Pablo dice, me gozo en lo que padezco. Segunda de Corintios 12:10, mire lo que dice. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice, hermano? Me gozo en las debilidades. Pablo tenía muchas debilidades. Pablo tenía enfermedades tremendas. Por lo cual me gozo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo quiero consolar a una persona que está pasando una gran necesidad económica o algo otra, yo le consuelo con mis debilidades que he pasado en tiempos anteriores. Yo les he dicho muchas veces a ustedes que nosotros estábamos en Sonsonate, un pueblo que se llama Armenia, y hermanos, en Armenia nosotros muchas veces con mi esposa no teníamos que comer, y no era época de mangos, porque ahí teníamos enfrente unos grandes palos de mangos. Y tampoco podíamos ir a pedirle a la gente, hermano. Me acuerdo que ese día que no teníamos que comer, la gallina del vecino se pasó a nuestra casa y puso un huevo exactamente en el baño, al pie del servicio donde nosotros íbamos al baño. Y con ese huevo, ese día nosotros comimos. Dios es fiel, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde está la fuente de la fe? Sencilla. ¿Cómo puedo yo obtener una fe que me haga dar buen testimonio ahí donde yo estoy? Saben, hermanos, la falta de fe, la falta de gozo, la murmuración, la queja es un mal testimonio. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted del marido de una mujer que la mujer solo se anda quejando y diga, ay, no tengo para esto, ay, viera, oye, cómo padezco, ay, yo no aguanto esta vida? Y usted diría, ¿qué clase de marido tendrá esta mujer? Wow, qué irresponsable este hombre. Pobre mujer, solo quejándose anda. Qué mal testimonio, ¿verdad, hermanos? Y cuando usted dice, ay, qué calor, hermanos, ¿será buen testimonio eso para Dios? No, porque, hermanos,
En nuestro San Miguel tenemos una calor bien rica. ¿Cómo es nuestra calor? Y está bien reguladita. No pasa de ¿cuántos grados, Miguel? No pasa de 40 grados. Mire, está bien regular. ¿Alguna vez ha pasado a 50, hermanos? Es que está tan exacto. Y esto, hermano, en Canadá, en Chile o en otros países donde hay nieve, es deseado, hermanos. Esto es deseado, hermanos. Hermanos, debemos de pedirle al Señor fe verdadera para que haya un gozo verdadero y para que en el momento de la tribulación, en la debilidad, podamos decir como Pablo, pero me gozo en lo que padezco. Toda mi familia está enferma, pero me gozo en lo que padezco. Hoy es un buen tiempo para poder servirles, para poder servirnos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ¿dónde está la fuente de la fe? Porque la fe trae gozo y el gozo trae buen testimonio. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice Josué capítulo 1, verso 8. Como quien le dice a Josué, Josué, tú vas a tener muchas luchas en la conquista de la tierra de Canaán. Tú vas a tener muchas dificultades en esa travesía. Como que Dios nos dijera a nosotros, fulano de tal, fulana de tal, tú vas a tener muchas dificultades en esta travesía, en estos años que te faltan. Pero hay algo que te va a ayudar. Hoy que es tiempo de la tecnología, hay algo que te va a ayudar. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué dice, hermano? Este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice, hermano? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué dice, hermano? Te saldrá bien. Nosotros somos la generación que ha abandonado este libro. Hay hermanos que sus vidas fueron muy ocupadas. Hay un hermano que se llamaba Hudson Taylor, allá por el año de 1800. Él trabajaba como médico desde las 5 de la mañana hasta la noche en China. Cuando él tenía 75 años, él dijo: he leído por vez 40 la Biblia. ¿Cuántas veces leyó la Biblia él, hermano? 40 veces. ¿Por qué es que usted no lee la Biblia cada año? Pues, hermano, mire, es que viera qué ocupado paso. No es eso. La Biblia no es importante. Usted no cree en Dios, en el Dios de la Biblia. George Mueller leyó la Biblia, y esto que comenzó bien tarde, a los 21 años, 200 veces. ¿Cuántas veces la leyó? De tapa a tapa. Hermanos, el Salmo 1, versículo 2 dice, porque no solamente debemos de leerla, sino que debemos de hallar en ella nuestra delicia. Debe de ser una delicia. ¿Cuál es la diferencia en que uno coma una comida, hermanos, y que le guste una comida? Hay mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia en que usted va a un lugar por compromiso,
Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted no solo va por compromiso a ese lugar, le encanta ese lugar, se deleita en ese lugar. ¿Qué diría una esposa que el esposo le diga, te traigo estas flores para que no digas? Para que no ande hablando de mí. ¿Qué diría esa esposa? ¿Qué diría usted como esposa? ¿Para qué me la trajiste? Una cara, ¿verdad? ¿Por qué me la trajiste? No me había traído nada. No te estaba pidiendo yo flores. Pero ¿qué tal si esta persona le dice, te traigo estas flores? ¿Verdad? Porque es que me deleito. Yo me deleito en traerte estas flores. Hermanos, dice el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? ¿Cuál es la ley de Jehová, hermano? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, ¿qué dice? Y todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? Muchos fracasos es porque tomamos decisiones sin el consejo de la Biblia. Muchos de nuestros fracasos es porque violamos la palabra. Pero Dios promete, hermanos, que los que se deleitan en ella van a prosperar. Usted ve, hermanos, que un año y están prósperos, 2 años prósperos, 10 años prósperos, 15 años. O sea, no es que no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero usted los ve permanentes ahí. ¿Qué tal, hermano? Por la gracia de Dios, ahí estamos en la batalla y agradecidos al Señor, con muchos problemas, pero ahí está firme, porque en la ley de Jehová está y en su ley medita de día, de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua, hermano? Wow, ese árbol está siempre verde. Vaya a los ríos y vea los árboles ahí plantados junto a las corrientes. Esos árboles siempre están dando flores, siempre están dando fruto. Es tremendo esa clase de árbol. Así es la persona que hace de la Biblia, que hace de la ley de Jehová su delicia. Cuando usted va a un viaje, ¿qué es lo primero que usted echa ahí? Bueno, pero como hoy hay en el celular, es válido. Pero hermanos, qué lindo es eso. Así que yo quiero animarles, ¿verdad? Que saque las maestrías que quiera, hermanos. Vaya a la universidad que quiera, hermanos. Pero le invito a que lea la Biblia cada año, hermano. Y de hoy en adelante te voy a preguntar. A los que ya tienen más de 2 años acá, de estar aquí, yo como que voy a estar predicando. Voy a estar predicando. Hermano, ¿qué tal? ¿Ya leíste la Biblia en 1 año? No, hermano, todavía no. ¿Por qué, hermano? Bueno, todavía no es mi delicia. No diga usted, no me queda tiempo. Diga, todavía no es mi delicia. El Señor tiene que obrar eso en mi vida. ¿Verdad, hermanos? Hermanos, Pablo dice en el versículo 26: y para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice, así, dice en la NBI, así cuando yo vuelva, su satisfacción de Cristo Jesús abundará por causa mía. ¿Sabe qué quiere decir Pablo ahí? Su visita a Filipos durante ese viaje entre sus prisiones seguramente contribuyó al progreso de los hermanos, tanto de su fe como de su gozo. Ellos habían orado por él por 2 años mientras estuvo prisionero, y ahora podían gloriarse o jactarse con humildad al ver la respuesta a sus peticiones y poder tener comunión con él, aunque fuera por un corto tiempo. Pablo dice
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ese versículo lo que quiere dar a entender es que Pablo fue liberado. Solo estuvo 2 años ahí, porque fue su primer encarcelamiento. Y cuando fue liberado, él navegó 1300 kilómetros para ir a ver a los de Filipo. Y entonces cuando ellos lo recibieron, el gozo de ellos fue grande. La fe de ellos fue grande, porque ellos habían estado orando por él, ¿cuántos años? Y ahora se gloriaban y decían, humildemente se jactaban y decían, Dios contestó nuestras oraciones, Dios fue fiel y tenemos nuevamente a aquel que nos engendró, a aquel que nos ayudó. Así que, hermanos, yo quiero llegar ahorita a una conclusión y quiero hablarle a toda la iglesia. Pongan mucha atención, iglesia. ¿En qué nos ayuda como cristianos el hecho de saber que un día estaremos con Cristo, lo cual es mucho mejor? Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿en qué te ayuda a ti como cristiano el saber que un día estarás con Cristo, lo cual es mucho mejor que esta vida? ¿En qué te ayuda eso, hermano? Piénsalo por un momento. ¿Verdad que esa esperanza, eso nos ayuda a avivar nuestra esperanza? Amén, hermanos. En medio del sufrimiento que estás pasando, en medio del dolor, tú tienes un consuelo, una esperanza. Supóngase que yo ahorita tengo miles de problemas, dificultades tremendas, ya sea por mi culpa o por causa de Cristo, pero sea por lo que sea, hermanos, el saber que simplemente que yo soy cristiano, el saber que yo soy un hijo de Dios, el saber que si yo tengo 60 años, ¿cuántos años me faltan según la Biblia, hermano, para estar con Cristo? A alguien que tiene 60, ¿cuánto le falta, hermano? 10, porque los años del hombre son 70 u 80. Hermanos, si yo tengo 51, según la Biblia, ¿cuántos me faltan para estar con Cristo, hermanos? ¿Cuántos, hermano? 19, solo 19. El año pasado eran más, hoy son menos. Ahora, solo el hecho, hermano, de pensar que un día voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, eso a mí me da esperanza en medio del sufrimiento y en medio del dolor. ¿Es así o no, hermanos? Aviva la esperanza. Una persona iba con un carro para Nueva York. Él iba a recibir una gran herencia, una herencia millonaria en euros. ¿Qué iba a recibir a Nueva York, hermano? Una herencia grande a Nueva York. Y se dice que a este hombre le faltaban 4 kilómetros para llegar a Nueva York, porque iba en un carro viejito. Y se le arruina el carro. Y entonces este hombre tenía que irse a pie, y más los zapatos, una telita en el pavimento, caliente. Pero este hombre estaba consciente que al llegar a Nueva York, todo eso se iba a acabar, porque él iba a recibir, ¿qué, hermanos, allá? Si este hombre está consciente de lo que va a recibir allá, ¿cómo se siente ante el calor del pavimento, hermano? Eso no es nada, hombre. Si cantando me voy a ir estos 4 kilómetros que me hace falta sin zapatos, no importa. Que llegue con Maldurín como sea, pero yo voy a recibir una herencia. Este sufrimiento no es nada. Es una herencia millonaria y es cierto, el que la ha prometido es cierto. Así es, hermanos, cuando nosotros como cristianos sabemos que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, pero estamos en Cristo.
Y el hecho de estar en Cristo acá, el hecho de vivir para Él acá, el hecho de estar con Él, creyendo en Él acá, dependiendo de Él, hermanos, eso me lleva al hecho de que un día yo voy a estar con Él. Y que donde Él está, hermanos, los que están con Él son santos, son llamados ángeles. El clima donde Él está es tremendo, hermanos. Entonces eso aviva mi esperanza en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Pero también, hermanos, ¿en qué otra cosa nos ayuda el hecho de que un día nosotros vamos a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor? También nos da una exhortación. ¿Qué nos da, hermano? Una exhortación a nosotros los cristianos. Nos exhorta para estar preparados. ¿Qué nos exhorta, hermano? ¿Se acuerdan ustedes en aquellos tiempos donde al director que venía de otra escuela a supervisar a otra escuela le llamaban delegado? No sé si el delegado, viene el delegado, hoy va a venir el delegado. Y ese delegado iba a visitar una escuela, una escuelita allá en el campo. Y la maestra les dijo a los niños: niños, pónganme atención, el delegado va a venir la otra semana. Y el delegado quiere que su pupitre esté sin ninguna manchita. Así que prepárense, niños, para cuando venga el delegado, su pupitre no tenga ni una manchita, ¿verdad? El delegado halle todos los pupitres muy limpios. La mayoría de niños andaban investigando qué día iba a venir el delegado. Para ese día, solamente ese día, limpiar el pupitre. Y ellos le andaban diciendo: maestra, ¿qué día va a venir el delegado? No les puedo decir, decía. ¿Qué día va a venir el delegado? No les puedo decir. Y ellos andaban investigando. Y una niña dijo: yo ya sé lo que voy a hacer. Yo voy a mantener mi pupitre siempre limpio, de toda mancha. De hoy en adelante, dijo la niña, yo voy a mantener mi pupitre siempre limpio. Sea que el día que venga el delegado, lo que venga, él halle mi pupitre siempre limpio. Y así fue. Ese ejemplo, ¿de qué nos habla, hermanos? Solo el hecho de que un día vamos a estar con Cristo, o que nosotros muramos, o que Él venga, solo eso nos exhorta a estar como, hermanos, preparados. Fíjese que el Salmo 24:3 nos da una exhortación de cómo prepararnos para estar con Cristo. Salmo 24:3. Dice el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es el monte de Sión, pero aplicándolo es el lugar donde Dios mora. ¿Quién es el monte de Jehová, hermano? Como le decimos nosotros, los cielos, donde Dios mora. Dice: ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Cuáles son las características de las personas que van a estar allá? Dice. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién dice primero, hermano? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice limpio de manos? Las manos habla de nuestra vida exterior. ¿De qué habla las manos, hermanos? De nuestra manera visible de vivir. El limpio de manos significa
nuestra vida exterior, nuestra vida visible, la vida que todos ven, los negocios que yo hago, limpio de manos significa limpiarme de todo aquello que ofende a Dios. ¿Qué significa limpio de manos, hermano? Limpiarme de todo aquello que ofende a quién, hermano? A Dios. Yo podía enumerarlas, pero no las voy a enumerar, porque es tanto. Porque por decir, mire hermano, usted no sea, no, la hipocresía, es que hay tanto, hermano, hay tanto. Todo lo que ofende a Dios y hace daño al prójimo. Usted y yo debemos de estarnos limpiando lo exterior, nuestro vivir. ¿Cómo tenemos que estar como esa niña, verdad, hermanos? Con el pupitre. Todos los días esa niña lo limpiaba. Todos los días, el modo de vivir, así era. Y entonces, hermanos, es motivo de hacer una oración, ¿verdad? Al final, y decir, yo como jóvenes, ¿están ustedes limpios de manos? ¿Están ustedes limpiándose? ¿O hay algún pecado oculto que su mamá y su papá no sabe, que usted anda por ahí y su papá y su mamá no sabe? ¿Está haciendo usted algún negocio, algún trámite ilícito delante de Dios? Lo pasado, ¿verdad? Pero de aquí en adelante andemos como derechito. ¿Limpios de qué, hermanos? De manos. Porque eso es lo que se espera de un cristiano. Cristiano significa un Cristo chiquito, alguien que se parece a Cristo. ¿Quién estará en tu lugar santo, Señor? ¿Quiénes estarán con Cristo? Los limpios de manos. Pero también dice algo más. ¿Qué dice? ¿Qué más dice, hermano? Los puros de corazón. Puro de corazón significa a todo lo interior. ¿A qué se refiere el puro de corazón, hermano? Todo lo interior, lo que solo Dios ve. Limpieza interior. Amados hombres, ¿usted lucha con esos pensamientos del pasado o los deja abrigar? Yo sé que todos tenemos lucha con un pasado, con pensamientos del pasado. La pregunta es, ¿usted los deja que aniden? Como dijo alguien, cuando los pajaritos andan volando encima de mi cabeza, pues eso yo no lo puedo evitar. Cuando una mosca anda volando cerca de mi cabeza, yo no lo puedo evitar. Lo más que puedo hacer es así, pero otra cosa es decirle, aquí mosquita, aquí está su nidito, ¿verdad? Para que ahí usted anide. Hermanos hombres, incluyéndome yo, estamos luchando con todos esos pensamientos del ayer. Estamos orando diariamente, una guerra a muerte. Decirle, Señor, me avergüenzo de lo que pensé este día y lo rechazo en el nombre de Jesús. No voy a pasarlo por alto como que no es nada. Es un pecado delante de ti, Señor. Amén, hermanos. El puro de corazón no es el que no comete errores. El puro de corazón no es el que no tiene malos pensamientos, pero es el que está en guerra, en pelea, y el que viene a la sangre de Cristo diariamente, hermanos. El que viene al Calvario diariamente, hermano. El que dice, soy inmundo y pecador, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, el puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas, ¿qué dice? Vanas.
dirigir los afectos hacia algo, hacia lo vacío, lo inconsistente, los ídolos. ¿Hay algo que te apasiona más que a Cristo? Ese es un ídolo. ¿Te deleitas más en un partido que en la palabra? Ese es un ídolo. Y Dios está celoso. No creía eso, hermano. Sí, ese es un ídolo. ¿Te apasiona más ciertos personajes que a Cristo? Eso es un ídolo, porque Cristo debe de ser el primer lugar. Dice, el que no ha elevado su alma, el que no ha dado su afecto en primer lugar a otras cosas, ¿verdad?, sino a Cristo. Y hermanos, yo quiero pedirles por un momentito que inclinen su rostro. Quiero decirles, amados hermanos, que para todos nosotros los pecadores, aun siendo ya iglesia, hay esperanza para ser perdonados, porque alguien pagó por nosotros en la cruz. Usted hoy puede decir, no voy a dejar que mis pensamientos aniden, porque hay poder en lo que Cristo hizo en el Calvario. Hoy usted puede venir al Señor y decirle, quiero estar preparado. Quiero ser un hombre o una mujer con limpio corazón, que no anda nada en oculto, no anda nada en cosas, ¿verdad?, que ofenden a Dios y dañan al prójimo. Y no por mi esfuerzo, sino por la gracia de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, suplico que como iglesia despiertes en nosotros un deseo de estar contigo, lo cual es mucho mejor. Aviva la esperanza, Señor. Aviva la esperanza, Señor. Sé que tú vienes pronto. Aviva esa esperanza. Que podamos decirle al otro, Maranata, Cristo viene. Él se acerca, Él está a las puertas. Debemos de andar como es digno, con debilidades, pero no ocultando nada, no en pecados solapados. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, como iglesia, te esperamos. Amén, Señor. Amén. Y quiero referirme por un momentito a todas aquellas personas que no se han reconciliado, que están lejos de Dios. ¿A quién me voy a referir por un momentito ahorita, hermanos? Hermanos, nos alegramos nosotros como iglesia cuando viene una persona que no está reconciliada. ¿Nos alegramos? Cuando esa persona es nada más un oyente, yo me alegro, ¿verdad? Porque nosotros amamos a esa persona y queremos compartir un momento con esa persona. Estimado oyente, persona no reconciliada, yo quiero hablarte brevemente de un tema, y es que Dios es tu creador. ¿Quién creó a los oyentes, hermanos? Dios es tu creador. Fíjate que aunque no quieras, Dios te creó. Porque la Biblia dice en Génesis 1:1, mira lo que dice. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. Y mira en el versículo 26, mira lo que dice. Dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿a quién dice? Al hombre, y ahí va la mujer. Entonces, ¿quién te creó? Dios te creó a ti. Solo eso es un gran problema. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Dios nos creó? Levantemos la mano, hermano. Pero solo eso es un problema grande. Porque si Dios te creó, Dios tiene un propósito y un plan para lo que ha creado. Dios tiene derecho sobre tu vida.
Tú no eres absoluto. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes un dueño, estimado oyente. Pero yo quiero decirte la verdad. Tú, toda tu vida, o mucha parte de tu vida, has vivido como quien no tiene Dios. Tú, estimado oyente, has vivido transgrediendo la ley de Dios, no honrándolo, sino deshonrándolo. Vives en pecado, vives en transgresión. ¿Y sabes lo que le espera a los transgresores? El castigo eterno. Porque Dios es justo. Dios no va a dejar sin castigo al transgresor. Pero aquí viene la buena nueva. Mira lo que dice en Isaías 53:6, por favor. Dice Isaías 53:6: todos nosotros somos todos los que estamos acá, incluyéndote tú. Todos nosotros, ¿qué dice? Todos los que estamos aquí, más de alguna vez, querido oyente, al igual que tú, hemos estado lejos, descarriados. Todos nosotros nos descarriamos como una oveja. Cada cual se apartó por su camino. Alguien quizás se apartó por el camino del placer, el camino de la fornicación, el camino del adulterio, el camino de la pornografía, el camino de la música. Hay tantos caminos, que más de algún camino, el camino del materialismo, hay tantos malos caminos. Algún ídolo ahí hicimos y le dedicamos todo el tiempo de nuestra vida y lo amamos más que a Dios. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué merecíamos nosotros, hermanos? Merecíamos el castigo. ¿Qué merecíamos? Pero sabes, aquí viene la buena nueva. En vez de Dios castigarte a ti, venga, Cruz, por favor. En vez de Dios castigarte a ti, a esto se le llama sustitución. Párese acá, por favor, con las manos alzadas para ser crucificado. Él merece ser castigado, ¿verdad? Él merece una corona de espinas porque ha tenido malos pensamientos. Él merece clavos aquí porque sus manos han hecho el mal. Y él merece clavos en los pies porque sus pies han corrido al mal. Algún baile ha ido más de alguna vez él. Algún carnaval ha ido, algo que no es grato a Dios. Algún lugar ha ido ahí él. Él merece o no, sí lo merece. Todos lo merecíamos. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero en el gran amor de Dios dice, mas Jehová, ¿qué dice el versículo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo fueron clavadas sus manos, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo de sustituto, tomando nuestro lugar. Cuando él fueron clavada su cabeza, ¿qué estaba haciendo? Sustituyéndonos. Muchas gracias. Se dice que, querido oyente, fíjate, se dice que una vez había un hombre, en una isla, en esa isla estaba llena de unos microbios malvados que estaban destruyendo la isla. Esa isla estaba siendo destruida. Toda la gente se fue de esa isla por eso. Y dice que habían unos científicos que inventaron un remedio para la isla. Y el remedio era
ellos crearon un gusano para que estos gusanos se comieran a los microbios malvados. Los gusanos eran inocentes, los malvados eran los microbios. Y dice que estos gusanos se esparcieron por toda la isla. Y dice que los gusanos bien gordos, cuando los gusanos se habían comido todos los microbios, dice que los científicos recogieron a los gusanos inocentes y los quemaron. ¿Sabes que así fue la muerte de Cristo? Fue por ti y por mí. Él tomó tu lugar, querido oyente. Ahora tú puedes venir a Él en arrepentimiento y en fe, diciéndole: yo he sido un pecador, yo he estado lejos de ti. Señor, perdóname, quiero acercarme a ti, quiero reconciliarme contigo, quiero hacer las paces contigo. No merezco tu bondad, pero tú diste a tu Hijo, y por lo que hizo Cristo en la cruz, yo vengo a ti, porque Él es mi amnistía. Él me da un grito de: venid a mí todos los pecadores, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No trates de vivir lejos de Dios, porque no vas a tener descanso. No vivas lejos de Él, porque no vas a tener sosiego. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los que están lejos. Pongámonos en pie, por favor. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.